Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la lectura del libro de los jueces. En esta serie Leemos la Biblia en un año y vamos a leer 3 capítulos, el 17, el 18 y el 19, para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra en el libro de jueces. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, Dios. Amén y amén. Y así leemos el capítulo 17, que nos ubica en cómo se vivía en ese tiempo en la tierra de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía y donde cualquiera podía poner como sacerdote a cualquiera, aunque no fuera levita. Fíjense, cada uno hacía lo que bien le parecía, como bien lo dice el libro de jueces. Dice idolatría de Micaía, un personaje que vamos a ver ahora en el capítulo 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1000 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Y entonces dice, bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor y por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por lo tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y en una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Pero fíjense cómo aquí dice: voy a dedicarlo al Señor y voy a hacer 2 imágenes. Cuando adoramos a Dios a nuestra manera. Pero no, si Dios dijo en la ley de Moisés: no te hagas imágenes. No te hagas imágenes. Y estos querían adorar y consagrar esa plata al Señor. ¿Cómo? Haciendo imágenes para adorarlas. No, esto es tremendo. Pero Rodo, ¿por qué? Porque no se conoce la ley. Porque cuando no conocemos la ley de Dios, cuando no conocemos la palabra del Señor, terminamos creyendo en Dios y haciéndolo a nuestra manera, a lo que nosotros nos parece que es conveniente para adorar a Dios. ¿Saben cuánta gente, aún muchos evangélicos, viven su vida conforme a su voluntad y adoran al Señor y tienen una relación con Dios, entre comillas, a su modo y a su manera? Pero no. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios expresado en su palabra. Ponelo en el comentario. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Eso es tan importante. Así que ponele pausa al video, poné el comentario y sigamos, porque es muy relevante que sepamos eso y que lo vivamos y experimentamos todos los días. Por eso hay que leer la Biblia. Hay que saber cuál es la voluntad del Señor. Entonces dice, y este hombre Micaía tenía un santuario, versículo 5, hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Estos ídolos domésticos eran los terafines, que también se mencionan con el tema de Jacob y Raquel, cuando sacó los terafines o los ídolos domésticos de la casa de su padre Labán. ¿Recuerdan? Lo hemos leído. Y sigue diciendo entonces, dice que Micaía consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Fíjense. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero allí.
Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y vivió en casa de Micaía. Entonces Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Fíjense, cuando uno piensa que en realidad para lograr el favor del Señor, más que vivir conforme a su voluntad, tiene que tener objetos místicos, los ídolos. Ahora viene un levita, qué mejor, un sacerdote, en vez de que sea mi hijo, que no era levita, que sea un levita. Qué bueno, ahora sí se está dando todo, estamos haciendo todo, creo que así va a andar bien. ¿Saben cuánta gente piensa así? No, las cosas no son así. Y ahora lo vamos a ver cómo sigue habiendo más desastres. Y ahora el capítulo 18 hablará de los danitas en busca de heredad. Recordemos que Dan estaba en el centro del país, y ahora a partir de ahí tenían que buscar allí más territorio. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había asignado como le correspondía entre las tribus de Israel. Y vamos a decir, pero sí se le había asignado, Rodo, sí se le había asignado. Y claro, allí en Josué, capítulo 19, versículos 40 al 48, está la asignación de los danitas. Sin embargo, dice, los hijos de Dan enviaron de su tribu entre todos ellos a 5 hombres valientes de Sora y Estaol, y a reconocer la tierra y explorarla, y le dijeron: vayan, exploren la tierra, y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar que tienes aquí? Él les dijo: así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo, y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. El sacerdote les respondió: vayan en paz, el camino en que andan tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Lais, y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué noticias tienen? Y ellos respondieron: levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. ¿Estarán pues quietos? No se demoren en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entren, llegarán a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces de la familia de los danitas, de Sora y Estaol, salieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por tanto, llamaron a aquel lugar Mahané Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais le dijeron a sus parientes: ¿no saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues consideren lo que deben hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita y a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta.
Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿qué hacen? Ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote sobre nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre, o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante, y cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan, y gritaron a los hijos de Dan, estos se volvieron y dijeron a Micaía: ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió: ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda? ¿Y cómo pues me dicen qué pasa? Los hijos de Dan le dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y la vida de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Y cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces los danitas tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que los librara, porque estaban lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Bet Rehob, y ellos no tenían trato con nadie. Después los danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Le pusieron por nombre Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo de la casa de Dios estuvo en Silo. Fíjense, esta es una locura, porque uno dice: pero Rodo, ¿cómo se llega a ese punto, no? Pero se llegó y finalmente ellos no solamente siguieron su camino, tomaron al sacerdote como para que fuera el levita su sacerdote, tomaron los ídolos para que fueran sus dioses, y vos me decís: ¿y Dios dónde está en este asunto? No está, y ellos hicieron lo que bien le parecía. Y aquí vemos a una tribu que no toma posesión de su territorio, y que ahora, 300 y pico de años más adelante, quiere ir a algún lugar a tomar posesión de lo que les parecía, sin hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que vive así, sí, totalmente, viviendo a su manera. Y no debemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios, conociendo la palabra de Dios. Sigamos y vamos a leer el último capítulo, que nos ingresa a un evento terrible que vamos a ver, que va a desatar la feroz y más cruda y cruenta guerra civil en Israel. Tremendo. El levita y su concubina, capítulo 19. Les diría uno de los más sanguinarios de toda la Biblia, el capítulo 19 del libro de Jueces. Dice así: el levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí a una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y a un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre. Cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días, y comieron y bebieron y se alojaron allí.
Al cuarto día se levantaron muy de mañana y el levita se preparó para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: aliméntate con un bocado de pan y después se pueden ir. Se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos. Y el padre de la joven dijo al hombre: te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Al quinto día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo: aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde, y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven, le dijo: mira, ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche, pues el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón, y mañana se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Y estaba con él un par de asnos aparejados, también con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado, y el criado dijo a su señor: te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo: no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros que no son de los israelitas, sino que iremos hasta Gibeá. Y dijo a su criado: ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. Entonces un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, y se alojaba en Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjaminitas. Y alzó sus ojos y vio al extranjero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo: estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Paz sea contigo, dijo el anciano, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y los llevó a su casa y dio forraje a los asnos. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta terrible ofensa. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permítanme que las saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra ese hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor hasta que se hizo de día. Al levantarse su señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la recogió y colocándola sobre su asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Esto de que no respondió no era que se había desmayado o había perdido el conocimiento, sino que había muerto. Literalmente la habían violado toda la noche. ¿Y por qué razón? Si por golpes, por desgarros, por violencia extrema. Finalmente la mujer termina postrada en la puerta sobre el umbral con sus manos, y allí murió, violada y asesinada. Tremendo. Entonces dice: cuando entró en su casa,
dice, tomó un cuchillo, versículo 29, esto es tremendo, tremendo, y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Y aquí te dan ganas de seguir, ¿no? Pero no, hasta aquí, porque vamos a seguir en el próximo video. Tremendo lo que estamos viendo aquí. Los hombres de Gibeá, no solamente nadie quiso darles hospedaje, quizás sabían lo que pasaba con los extranjeros, quizás ya estaba esta costumbre de que cuando había un extranjero, más que tratarlo con honradez y respetarlo y hospedarlo, allí lo violaban. Iban los hombres y lo violaban al hombre. Sí, como homosexuales totalmente, lo violaban. Y en todo caso, en este caso, vamos a ver que el hombre le dice, la anciana dice, mira, tengo una hija virgen y agarren a la mujer de él, hagan con ellos lo que quieran. Fíjense el anciano, ¿a qué te hace acordar? Sí, a Lot, a sus hijas, a los ángeles, allí, te hace acordar a eso, cómo quisieron violar a los ángeles. Y Lot les dijo, tomen a mis hijas. Y al final, bueno, no pasa nada de eso. Sodoma y Gomorra son destruidas y luego las hijas de Lot tienen relaciones con su padre, incestuosas. De allí salen los amonitas y los moabitas. Tremendo, tremendo esto que estamos viendo y seguirá porque esto será el detonante de esto de que corte, desmembre, allí corte en 12 pedazos y las mande a las 12 tribus como una señal de protesta por el tremendo crimen que había sido cometido. Y Israel, veremos que va a tomar cartas en el asunto y va a comenzar una guerra civil tremenda, impresionante, pero eso será en el próximo video, así que no te vayas de sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso en todo, por favor, a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!